Hola, mi nombre es Tadeo Castelvero, fundador de la popular Piscipan, y esto es los podcasts de Pan Comido, que nacen a partir de la Expo Pan Comido que se realiza aquí en el MUT. En el encuentro de hoy tenemos a José Tapia, Pepe Tapia para los amigos, una figura relevante en el mundo de la bollería gracias a no solo su trabajo cotidiano, sino también a cómo se ha expresado y ha viajado por el mundo, no solo para nutrirse, sino para representar a Chile. Pero no quiero adelantar mucho más de esta historia, así que vamos a conocer un poco de Pepe Tapia y de su relación con la bollería, que es el tema de hoy, la nueva bollería. José, cuéntanos un poco, primero, quién eres y dónde estás trabajando hoy. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es José Tapia, actualmente trabajo en Grupo Bastián. He tenido la oportunidad de poder representar a Chile en varias ocasiones, primero en Francia, luego en Alemania y después en Japón. Y han habido otros viajes por ahí donde he podido aprender también de otras novedades, de brioche, panetón, etc. Respecto a estudios, estudié Administración Gastronómica en INACAP, estudié Arte Bianco, una especialización de panadería y pastelería. Y eso, y con el tiempo, mi carrera empieza con TADE, en la popular, donde aprendí un montón y eso también me ha permitido crecer en mi carrera. Perfecto. Primero quiero enfocarme como en una cosa más personal antes de pasarnos a lo técnico y por qué a ti se te despierta el amor por la bollería porque estudiaste Administración Gastronómica, después estudiaste Panadería, después trabajaste con nosotros en Panadería y Bollería por igual, pero hay algo que se enciende en relación a la bollería que hoy te ubica como un referente del tema. Parte desde que empecé a estudiar panadería, ya estaba ese boom por Instagram, donde se veían todas estas capas. Los franceses empezaban a subir muchas fotos con capas definidas y a todos les preguntaba, les decía, ¿cómo logramos esto? ¿Qué es? ¿Es la masa? ¿Es la mantequilla que se ocupa? ¿Es el proceso? Y la verdad es que nunca pillaba una respuesta concreta, por lo que empecé por mi parte propia, ¿cierto? A investigar, a hacer la masa y anotar todos los procesos, ¿cierto? Por ejemplo, anotar tiempos de amasado, temperaturas, etcétera. Y nada, en el Mundial del Pan en el año 2021 me tocó entrenar mucho. Claro, que fuiste a competir o fuiste de ayudante en ese caso. En ese caso fui de ayudante. Ajá. Consistía en dos. En el candidato, el ayudante. El candidato estaba Luigi Rifo y de comis, que era el ayudante, estaba yo. Y ahí me tocó representar gran parte de la bollería. De hecho, toda la bollería la hice yo. Y me tocó entrenar y justo fue en tiempo de pandemia. Así que fue aún más difícil. Habían algunos recursos que no estaban, pero me tocó entrenar con sobadoras, laminadoras, con todo tipo de máquinas, hasta poder llegar a un buen resultado. Bien, entonces ahora para ir metiendo a la gente, ahora ya conocimos un poco a José, a Pepe, y ahora nos queremos meter de lleno en la bollería y quizá hablar un poquitito más como fenómeno cultural. Como decíamos, hace 10 años era muy difícil conseguir un croissant. Hoy por hoy pareciera ser la norma o pareciera ser algo que ya se ha alcanzado técnicamente. ¿Cuál crees que fue el cambio a nivel Chile que permite hoy que podamos acceder a mejores croissants? Como lo has dicho, si miramos años atrás, la gente, y sobre todo en Chile, no conocía tampoco un producto elaborado con mantequilla. Estamos acostumbrados, el paladar chileno está acostumbrado a comer productos con margarina. Y la verdad, cuando nace esto de empezar a trabajar con mantequilla, empecé a escuchar de distintos empresarios que en realidad no era rentable trabajar con mantequilla y que ese era el único motivo por el cual no se iba a trabajar. Al paso del tiempo creo yo que la gente empezó a viajar mucho más, se empezó a mimetizar, ¿cierto?, con todos estos productos que se hacen en Europa, como el famoso croissant, pan de chocolate, rollo de pasas, etcétera. Y empezó a exigir mucho más, empezó a llegar y ya venía de golpe a la panadería diciendo que era un croissant de mantequilla. Eso es lo que quiero. Uh-huh. Entonces, y al no haber tanta demanda, habían ciertas panaderías muy, muy puntuales en Santiago, empezó este boom, ¿cierto?, donde cada panadero o distintos empresarios empezaron a desarrollar y a inaugurar distintas cafeterías desde Arica a Punta Arenas. Hoy en día podemos encontrar distintas panaderías en todo Chile que trabajan un muy buen producto y la verdad no hay nada que envidiar
en estos pasos de los años a Europa. Creo que hoy en día podemos ir al sur y comernos un croissant y un pan de chocolate ultra bueno, muy bien trabajado, con buena mantequilla, y creo que toda esta gente se ha ido capacitando cada vez aún más. Y ahí me quería detener, ya que tú has tenido la oportunidad de viajar por el mundo, de preparar croissant por el mundo, de capacitarte por el mundo, ¿cuál sientes tú que es el rol de la mantequilla, tanto en el consumo interno como la importación que hoy se está haciendo de mantequilla? ¿Con qué elemento o con qué materia prima trabaja Chile en particular? Habla a nivel general. No, en relación a la mantequilla. La mantequilla, bueno, hoy en día muchas cafeterías ocupan mantequilla. Creo que sí falta importar otros tipos de mantequilla. Nos estamos aferrando a algunas muy puntuales. Falta también hoy en día. Pero si quieres, para detenernos justo en eso, si quieres, cuéntanos esas diferencias. ¿Qué es la que se importa y qué es lo que tú crees que técnicamente o has conocido afuera haría falta? Principalmente por el porcentaje de materia grasa. Para que la gente que nos está escuchando, pongámonos un poquitito técnicos, sí. Hagamos un paso atrás y hablemos sobre la laminación en general. ¿Qué es lo que hace particular a la laminación en relación, por ejemplo, a la producción de pan? ¿Qué es lo que técnicamente hacemos en un croissant para que sea un croissant? Claro, la gran diferencia... Hay algunos conceptos, ¿cierto? Desde el inicio de la masa, trabajamos también con un bloque, una fermentación inicial, ¿cierto? De unos 40 minutos, con una temperatura ideal de 26 o 27 grados, que eso nos va a ayudar mucho a que la fermentación final, ¿cierto? Crezca y tengamos estos croissants y pan de chocolate bien redondos. Esta masa se enfría e idealmente se tiene que enfriar toda la noche, de 12 a 16 horas a 5 grados. Puede ser entre 0 y 5 grados. ¿Qué es lo que vamos a conseguir ahí? Una maduración de la masa, sabores, aromas y extensibilidad de la masa, ¿cierto? Que es lo que vamos a requerir para el trabajo del día 2. En el día 2 vamos a sacar esta masa, vamos a empezar a trabajarla, ¿cierto? Con la mantequilla, que la vamos a ocupar entre aproximadamente 16 a 18 grados, y empezamos a darle ciertas vueltas para generar capas, ¿cierto? Y es ahí donde está la magia de la bollería, donde se empiezan a separar las capas de masa y la grasa. Para los que han tenido la posibilidad de ver algún video, básicamente cuando tú hablas de vueltas es porque la masa se va plegando. Exacto. Y pasando por una serie de rodillos que tienen una máquina especial para hacer bollería. Exactamente. Y es ahí donde justo esta laminadora, que es cierto que es de manera vertical, va de lado a lado estirando y vamos a dar distintas vueltas hasta llegar a las capas necesarias para hacer un croissant. Y ahí es donde quería llegar con la pregunta anterior. El empaste es entonces esta mantequilla que se utiliza para poner dentro de las capas, que tiene que tener unas características especiales. Cuéntanos un poco alrededor de eso. ¿Qué es lo que buscamos en una mantequilla de empaste, cierto? Para un buen croissant. Primero que todo, su porcentaje de materia grasa se conforma principalmente por dos partes: porcentaje de materia grasa y un porcentaje de agua. Necesariamente necesitamos grasas que sean ultra secas, o se define así en Europa como grasas, ¿cierto? Ultra secas, que anda por alrededor de un 84 hasta un 86% de las mejores mantequillas que pueden haber en el mundo. ¿En qué nos va a facilitar esto? Se conforma por dos grasas, principalmente por la oleína y la estearina. Esta oleína y estearina va a variar dependiendo de la alimentación de las vacas, ¿cierto? Ya sea en verano o sea en invierno. Principalmente buscamos la leche que sea de invierno, ya que la estearina es mucho más alta, por lo tanto el punto de fusión va a ser mucho más alto. Si tuviéramos que definirlo, ¿cierto? La oleína tiene un punto de fusión de 27 grados, que es la oleína, que es la que no queremos, y la estearina es la que tiene un porcentaje mucho más alto, que es el punto de fusión de 34 a 36 grados. Para ayudar a la gente, el punto de fusión es súper importante porque estamos hablando de una masa fermentada, y cuando una masa fermentada necesitamos que crezca antes de ir al horno, necesitamos que las levaduras trabajen por sobre los 25 o 26 grados, pero sin que la mantequilla se derrita y las capas que hemos creado en el plegado se desarmen o se fundan. Por lo tanto, el punto de fusión de la mantequilla, que históricamente, y acá es donde quiero hacer la separación de por qué Chile ha avanzado tanto, históricamente se realizaba con margarina, con margarina, que es un aceite vegetal hidrogenado, que el punto de fusión supera los 30 grados y por lo tanto es mucho más fácil de trabajar. Exactamente.
creo que hace años atrás también se trabajaba con la margarina porque era mucho más fácil, ¿cierto? Podíamos, y económica, podíamos estar en la panadería y onda literal podemos tener la masa en el mesón y nos podemos ir a dar una vuelta y cuando volvamos esa masa va a estar intacta. En cambio con la mantequilla volvemos y en realidad la mantequilla puede que esté pegada al mesón, ¿cierto? La masa y es mucho más complicada de trabajarla. Y a nivel industrial, claro, sirve mucho más la margarina porque podemos trabajar grandes cantidades y reduciendo la cantidad de errores. Claro. Y ahora vuelvo entonces para que la gente termine de entender esta relación con la mantequilla. Ya no es una cuestión de gustos. En el sur de Chile se produce muchísima mantequilla, pero a tu criterio personal, ¿qué es lo que necesita para transformarse en una mantequilla técnica para poder hacer croissant? El sabor está muy bueno, podemos encontrar distintas mantequillas artesanales, ¿cierto? Con distintos perfiles que nos puedan gustar, pero tenemos que mejorar ese porcentaje de agua, reducirlo un poco más para que esta mantequilla sea mucho más extensible al momento de trabajar. ¿Y eso se relaciona con el centrifugado o con el momento en el que se drena el líquido en el desarrollo de la mantequilla? Exactamente. Tú lo has dicho, tiene que ver con eso y reducir un poquito este nivel de agua y nos quedamos con más grasa, que al final es más sabor y mucha más extensibilidad para trabajar la masa. Bien, ahora vamos a un poco como el fenómeno del consumo, que es lo que más nos gusta a todos. Cuando nosotros mordemos un croissant, ¿qué es lo que debemos buscar? Me encanta esto porque me lo imagino. El croissant, primero que todo, tiene que estar dorado, muy, muy dorado. Tiene que salir aroma a mantequilla, muy crujiente. Por lo tanto, uno al morderlo tiene que estar alveolado. Para mí un buen croissant sí tiene que estar alveolado, ya que se deshace en boca. Entonces el primer mordisco es como si fuese una espuma que se deshace en la boca y justamente va con la mantequilla. Ya, perfecto. ¿Y tú sientes que dentro de este desarrollo técnico que hace que tengamos más croissants, se ha logrado alcanzar en general un promedio técnico alto, o ahora puede ser que Santiago o Chile se haya estabilizado como en un croissant más comercial, más bien blando, con poco sabor a mantequilla? ¿Cómo lo ves tú? O sea, creo que a nivel artesanal sí está creciendo mucho más este croissant con el que describí recién, pero a la gente tampoco se familiariza mucho con el dorado del croissant. Todavía. Y le pasa lo mismo con el pan. Buscan un croissant que sea mucho más blandito, más blanco, pero creo que lo que más se acerca a un croissant mucho más técnico es que sea bien dorado y que tenga harto aroma a mantequilla. Cuéntanos un poco, dentro de tus capacidades técnicas, tienes un desarrollo profesional y un desarrollo docente. Dentro de tu docencia, de las clases que das, ¿cómo sientes el cambio? Porque me imagino que hace unos años era todo nuevo, todo mágico, la gente se fascinaba, y cada vez también el alumno viene con conocimientos previos que te ha exigido a ti ir profundizando y cambiando. Dentro de ese proceso, en tu modo de capacitar, ¿dónde nos encontramos hoy en Chile con el avance del desarrollo técnico? Creo que a nivel de educación siempre pasa lo mismo. Vamos a tener alumnos que tienen un poco más de conocimiento y otros que quieren aprender desde cero. Me toca poder enseñar de las dos maneras, ¿cierto? Desde lo más simple, porque a veces uno empieza a decir palabras más técnicas y deja colgado a algunos. Y también llegan alumnos que vienen por puntos técnicos, como lo que acabo de hablar, oleína, estarina, porcentaje de grasa, y entender un poco más el proceso. Porque a veces nos centramos solo con que crezca el croissant, que sea bonito dorado, pero hay que entender un poco más. Hay mucha ciencia desde el amasado, desde el porcentaje de los ingredientes, porcentaje de levadura, si se ocupa un prefermento o no se ocupa prefermento, el porcentaje de materia grasa dentro de la masa. Es un mundo. Y hay gente que cuando lo inicia todavía no lo ve, solo quiere conseguir un buen resultado. Claro. Y muchas veces nosotros hacemos referencia de croissant como una cuestión francesa, que si bien sí París o Francia en general está relacionado con la vinocería desde histórico, pero en tus viajes y en lo que conoces ahora como tendencia, ¿dónde crees que el desarrollo de la técnica ha alcanzado su peak y vienen los referentes más importantes?
Hay distintas técnicas que se pueden aplicar. Bueno, y dentro de los cursos que estoy dando, las explico muy bien. Tiene que ver con el hojaldre vertical. Hay un producto muy conocido que es el pan suizo, que tiene esta hoja por encima. Visualmente se ve mucho más atractivo. Para acompañarte con la idea, nosotros estamos acostumbrados a que la laminación se desarrolla al interior de la pieza, y cuando nosotros comemos un croissant, básicamente para ver las capas lo tenemos que cortar. Exacto. Y se ve un poquitito en el formado, pero básicamente lo cortamos. En el pan suizo y en algunos productos de laminado vertical, lo que se hace es que una vez que se va laminando, se corta y se gira el empaste. Exactamente, lo acabas de decir. En un croissant principalmente lo que hacemos es estirar, enrollamos y las láminas se ven por los costados, muy poco, pero se logra ver. En cambio, en el pan suizo, tú la masa la vas cortando por el borde y liberas esta hoja y la vas pegando por encima de la masa. Y eso hace que al momento de hornear se separe la hoja, pero por encima del producto. Lo que hace un desafío técnico, porque en la práctica la mantequilla está expuesta casi todo el tiempo. Exactamente. Al final ahora la mantequilla está tocando el 100% de los rodillos de la laminadora y es un trabajo un poquito más frío y etcétera. Sí. Y entonces cuando tú haces las clases, por lo que hemos podido ver, para que después lo sigan en redes y conozcan un poco más de su trabajo, podemos ver que tú tienes un amplio repertorio de vinocerí que hoy por hoy todavía no llega a las panaderías. Las panaderías hoy como que estuvieran rascando la superficie de lo que puede ser. ¿Qué sientes que hace falta para avanzar en ese sentido? Obviamente falta mucha más formación. Poco a poco hemos ido viendo estos productos y hay unas cafeterías bien reconocidas que están ocupando este tipo de técnicas, pero tiene que ver más que nada con el trabajo y cómo poder congelar también la bollería. Creo que una bollería congelada no es mala, ¿cierto? Pero creo que falta un poquito de entendimiento de cómo trabajar esta masa y hacer un stock de productos que sean más difíciles de hacer, que no se alcanzan a hacer en un solo día. Claro. Y poder tener un stock que abastezca toda la semana. Pero creo que falta un poquito más de formación de cómo trabajar estas masas y a la vez cómo conservarlas. Cuando dejaste la Popular, yo siempre me acuerdo de que tu sueño, que lo hablábamos y todo eso, era no solo producir, sino que crecer técnicamente para producir grandes cantidades. Yo sé que tu sueño siempre era como un Willy Wonka de los croissants. ¿Cómo ha sido tu desarrollo? ¿En qué punto estás hoy? ¿Y qué sientes que le hace falta al mercado? ¿En dónde tiene que crecer, invertir y desarrollarse para que realmente se pueda generar tu sueño de la gran producción? Hoy en día ya lo vivo. En Bastien producimos grandes cantidades. Nunca llegamos a producir tanto como lo hacía en otras empresas, pero ha sido un desafío grande, porque al final es entender el producto, entender los procesos y después traspasarlo a una producción de 2.000, 3.000, 4.000 croissants al día. Y nada, fue un desafío, pero se ha ido logrando con el tiempo. También hablamos de congelado y ahí es donde me quiero detener, porque básicamente cada vez que hay un desarrollo técnico, un desarrollo de sabor, etcétera, siempre hay un proceso industrial o un proceso comercial que va demandando productos de menor calidad, pero que se parecen a los productos que estamos buscando los que hacemos producción artesanal. ¿Cómo ves esta relación con tanto boom de producto importado congelado, pero que después cuando llega al mostrador no alcanza estas características que tú me indicas? La industrialización, claro, ha llevado también a ocupar distintos productos químicos que de alguna manera quieren asemejarse a un buen producto, pero nunca lo van a terminar haciendo, porque al final dejamos productos muy importantes como la mantequilla fuera, de repente porcentajes de azúcar, etcétera. Para el público que nos está mirando, ¿cómo identificarías un croissant artesanal, bien desarrollado, con una buena técnica, y un producto que es congelado, regenerado, importado, que en un contenedor, etcétera? Un producto de buena calidad, más allá de que artesanal versus artesanal puede tener diferencias técnicas por quizá la persona que lo hizo, pero vamos a hablar de artesanal versus industrial. Principalmente sabor. El sabor, cuando trabajamos de manera artesanal, como había mencionado, esta fermentación en frío desarrolla un montón de aromas que un croissant industrial no lo va a hacer, porque al final se enfocan más en un número, en hacer 10.000, probablemente, ¿cuánto sabemos? 1.000.000 de unidades al día, y no se enfocan en el sabor. Principalmente eso, aroma,
¿Y cuál es ese sabor que le invitas a la gente a que busque? Dulzor, a mantequilla y a la vez la crocancia del producto. Perfecto, perfecto. Ahora también, para ayudar un poco a la gente que nos está mirando, que muchas veces es como, bueno, estoy haciendo pan, quiero saltar a hacer bollería y me doy un tropezón en mis panaderías, en mis talleres, en mi localcito, en mi casa. ¿Cuáles son los elementos técnicos que diferencian una producción al lote o muy, muy, muy artesanal y rudimentaria a una producción a un nivel técnico elevado? ¿Qué son las maquinarias? ¿Cómo armarías este tallercito profesional? ¿Qué es lo que se necesita principalmente? Exacto. Requiere de un montón de inversión. A veces uno solo piensa en el croissant que se hizo en un día, pero aparte del conocimiento hay distinta maquinaria, ¿cierto? Sí o sí necesitas un horno convector, principalmente porque te da un porcentaje de volumen distinto a lo que te da un horno de piso. Laminadora, se puede trabajar a mano, sí, pero requiere un montón de tiempo de mano de obra, ¿cierto? Para diferenciar, laminadora no es sobadora. La sobadora es esta máquina que nosotros tiramos la masa arriba y cae, sino que es una máquina que tiene dos rodillos en el medio, una camilla que va girando y va moviendo la máquina y que es específica para hacer vinocerí. Exactamente. Una amasadora, fermentadora. Bueno, por muchos años de alguna manera fermentamos artesanalmente y funciona perfecto. Creo que va a tener un paréntesis, él se refiere muchos años a cuando estaba la Popular y no teníamos fermentadora y poníamos un carro con una funda y poníamos agua caliente abajo para que genere un ambiente más cálido. Bueno, después de salir, pero funcionó. Después de salir de la Popular me decían, oye, pero ahí tienen que fermentar con una fermentadora porque el producto es muy bueno. Y le digo, no, fermenté 5 años con vapor y un bowl abajo. Hoy ya invertimos. Sí. ¿Qué otra máquina? Ahí entran los tipos de frío. El abatidor, contanos un poco del frío. Porque hablaste de que para laminar adecuadamente hay temperaturas específicas. Exactamente. Necesitamos un refrigerador, congelador, abatidor. Puede ser, para los que no conocen el abatidor, es un producto que enfría rápidamente los productos hasta menos 40 grados y nos puede servir a trabajar mucho más rápido, pero no es esencial para poder trabajar bollería. Sí o sí un termómetro para alguien que quiera estandarizar, tomar temperaturas de la mantequilla, de la masa y llevar un control. Bien, ahora ya nos vamos acercando al final y te quiero preguntar sobre esta tendencia. Para decirlo fácil, Chile se caracteriza por más es más. Entonces, más cosas que le ponemos arriba, más atractivo es. Entonces, ¿hasta qué punto a ti la bollería se sigue manteniendo un producto de calidad? ¿Y a qué momento salsas, cremas, cuánto más le podemos agregar? ¿Y qué opinión te lleva esto de la bollería como producto de pastelería con 1000 cosas adentro? Creo que últimamente también hay mucha gente agregándole muchas preparaciones y creo que una buena masa de croissant requiere no más de 2 o 3 ingredientes o preparaciones. Creo que más allá de eso empezamos a perder un poquito la esencia de lo que es el producto y con 2 o 3 elaboraciones podemos sí o sí tener un producto estrella con muy buen sabor. ¿Cómo que? Para que nos cuentes de algo que a ti te parece que esta es la combinación de una masa laminada y... Un croissant de almendra encuentro que es lo más sencillo que hay y tiene un sabor enorme. Son 2 preparaciones, crema de almendra, sirope puede ser de naranja, el que tú quieras hacer, y tiene un sabor enorme. Creo que más allá de agregarle algo más adentro, va a influir y en realidad se pierde el producto de su esencia. Ahora, a nivel mundial hemos tenido como un boom del laminado, pero ¿qué crees tú que se pierde cuando ya llenamos los mostradores de cosas laminadas y esta relación con la pastelería? Cuando ya se... Claro, cuando ya es todo bollería y todo es cremas arriba del croissant, etcétera. Creo que cuando ya se empieza a repetir mucho los productos como la misma crema con un sabor distinto, creo que es ir a comer como de todo lo mismo. O como cuando te comes donas, que al final son todos los rellenos lo mismo y le agregan una esencia distinta. Creo que ya no sabes cuál elegir porque al final te vas a encontrar con la misma textura.
creo que hay que jugar un poquito más con las texturas. Las texturas. Exactamente, crocancia, cremosidad, ya sea un baño de chocolate, ¿cierto? Que te dé esa crocancia por fuera, jugar un poquito con esos tipos de rellenos, toppings, pero cuando te topas con el mismo relleno, la misma cremosidad. Crema de pistacho con crema de chocolate, con crema de crema. Exactamente. Para ayudar a la gente también a descubrir este mundo, ¿quién es tu referente o cómo ubicarlo, cómo conocerlo? De quién he aprendido, puede ser a nivel... Lo que quieras. He leído mucho el libro que se llama El Gran Libro de la Bollería. Son varios autores, pero me gusta mucho Jan Marilanio. Tuve la oportunidad de estar con él en un curso, vino a Chile hace 2 años aproximadamente, y respeta mucho los procesos. Creo que eso para mí es fundamental, entender cómo lo trabajan y de ahí a sacar las distintas variantes. ¿Y hacia dónde, ya para ir cerrando, hacia dónde crees que va la tendencia de la bollería en Chile? Yo creo que la tendencia va al lado salado. La bollería siempre se asocia a algo dulce. Falta innovar un poco más en la bollería salada, ya sea en forma o en rellenos, ya sean rellenos horneables, que uno los ponga en el horno, lleguen y salen y se sirvan a la mesa. Creo que falta mucho. Si hoy en día vamos a distintas cafeterías, nos encontramos el mismo croissant con distintos sabores dulces, pero no encontramos croissant salados, pero jugando ya con el horno, no el croissant, cortarlo y poner el relleno, sino jugando con distintos sabores, pero con la masa ya dentro del horno. Bueno, tú eres testigo de que teníamos y creo que fuimos adelantados y no se vendían tanto. Hay que recuperarlos. Hay que recuperar esas danesas de tomate, de pesto, de esto que lo otro. Yo siento que va por ahí. Y está relacionado un poco entonces el laminado con la famosa tendencia mundial del snacking. Es decir, de consumir cotidianamente productos al paso, pero de buena calidad. Exactamente. Ahí nos vamos también al otro lado de la panadería. El mundo de la panadería y la bollería, la tendencia es el snacking. Jugar, ¿cierto?, con distintos panes, con distintas semillas, sabores, trigos, cereales. Y a su vez también en la bollería jugar con distintos sabores de rellenos, pero en la panadería hacer de sándwich también. Es la comida al paso. Bueno, Pepe, es un placer enorme haberte tenido hoy acá. Te quiero dejar un regalo. Obviamente un pan que yo sé que los has probado, pero muy importante. Y bueno, pero sea mi favorito. Yo sé que ya hace unos años que no estás con nosotros, pero quería, como fuiste parte de la historia, dejarte una polera de los 10 años de La Popular para que la vistas orgullosamente por los caminos que te ofrezca la vida y para que lo conozcan y lo sigan, etcétera. Él llegó con 19 años a La Popular y siempre con una conducta de trabajo, de capacitación, de aprendizaje, siempre muy, muy conectado, así que te agradezco mucho y estoy muy orgulloso de tu crecimiento y cómo te has transformado en referente a nivel nacional de la bollería. Muchas gracias, Tade, por la invitación. Todavía recuerdo cuando nos sentamos y iba a entrar como práctica a La Popular y hoy en día reencontrarme contigo acá en este podcast ha sido increíble. Y a ustedes les digo que este es un capítulo más de el podcast de Pan Comido, que es la antesala de la Expo Pan Comido el 29 y 30 de agosto en el 4º piso del MUT. Así que los invitamos a compartir, a sumarse y a venir el día de la feria.